El video del día de hoy habla respecto de conceptos jurídicos sencillos, claros y de forma pragmática. Esto es, los conceptos que hoy te voy a dar no son doctrinales necesariamente y no tienen términos abstractos. Trato de decirte cómo operan en la práctica para que tú los puedas identificar. Ya después tú te metes a los libros, a la técnica, a la doctrina, pero para que entiendas de lo que estamos hablando, este video lo estoy haciendo con esa finalidad. Voy a empezar desde atrás, con los actos jurídicos. Los actos jurídicos son situaciones que generan los seres humanos de forma deliberada para tratar de generar consecuencias de derecho, estén reconocidas o no en las leyes mexicanas. Este punto es muy importante porque un acto jurídico es una acción, una conducta deliberada que tú y yo hacemos para que la ley nos reconozca esa situación. Por ejemplo, una compraventa, un arrendamiento, un testamento, un contrato de sociedad, que es una empresa. Entonces, si tú te das cuenta, un acto jurídico, podríamos decir de una forma más elaborada, es una manifestación de voluntad que busca generar consecuencias de derecho, reconocidas o no, en el ordenamiento legal. ¿Por qué reconocidas o no? Porque estás de acuerdo conmigo que para los particulares todo lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, si algo no lo prevé la ley y no está prohibido, está permitido y no lo prevé la ley. Entonces, esas consecuencias contractuales o del acto jurídico en general, mientras no pises normas de orden público, lo puedes hacer. Y esas consecuencias que buscamos, aunque no las reconozca el ordenamiento jurídico, mientras no esté prohibida, se pueden generar. Por lo tanto, un acto jurídico es una manifestación del hombre, pero que busca generar deliberadamente consecuencias de derecho, reconocidas o no, en el ordenamiento jurídico. Un hecho jurídico, ¿qué es un hecho jurídico? Es simplemente un acontecimiento del hombre, pero también de la naturaleza, que genera consecuencias de derecho. Ejemplo, se cae un árbol en tu coche. Se genera el cobro de un seguro si es que éste, en su cobertura, contemplaba ese siniestro. Ahí no hay una voluntad manifiesta de los seres humanos que busque generar consecuencias de derecho. Eso sería un acto jurídico. Aquí fue la naturaleza. Se cayó el árbol accidentalmente o en una tormenta y generó una consecuencia de derecho. ¿Cuál es esa consecuencia? El cobro de un seguro. Se cae el techo de un centro comercial. Se cobra un seguro porque cayó una tormenta. Eso es un hecho jurídico. Acontecimiento del hombre o de la naturaleza que simplemente genera consecuencias de derecho. Habrá quien me pueda cuestionar y me diga, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona deliberadamente comete un delito para irse a la cárcel? Porque ahí come mejor que viviendo en la calle. Olvídate de esas preguntas sin sentido. Eso simplemente es un delito. Simplemente es un delito y corresponde a la rama del derecho penal, ya no corresponde a la rama del derecho civil como el acto y el hecho jurídico. Habrá hechos ilícitos de pronto, pero ¿para qué te complicas la vida? Simplemente hablaremos de un delito. Ahora bien, ¿qué es un delito? Un delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué es una acción u omisión? Porque tiene que haber definitivamente una conducta humana o una falta de conducta humana, pero donde yo genero un riesgo o donde pongo en riesgo a alguna persona. Eso será una omisión. Y la conducta deliberada es un delito doloso. Por ejemplo, vamos a poner un supuesto. Si yo privo de la vida a alguien, es una acción y es típica porque está tipificado en la ley. Antijurídico porque va en contra de principios establecidos desde el punto de vista jurídico y en la ley. Y culpable, ¿por qué razón? Porque es atribuible a quien comete la conducta. Por eso se dice que el delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Por otro lado, hablando de los actos jurídicos, pueden ser unilaterales o bilaterales. Los unilaterales son donde participa una voluntad, testamento, poder, por ejemplo. No te metas en más complicaciones. Contrato es un acto jurídico bilateral, porque participan dos o más voluntades. Algunos le dicen plurilateral, pero da igual cómo le llames. El chiste es que si es de más de una voluntad, o sea, de dos en adelante, entonces estamos en presencia probablemente de un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que busca crear o transferir derechos y obligaciones. Hay otras personas que lo definen de forma más laxa y dicen que es la intersección
entre el lenguaje de las personas y el lenguaje legal. El contrato es ese intangible, el contrato no lo podemos tocar. El contrato es eso que las partes acuerdan y lo plasmamos ¿en qué cosa? En un documento. No confundas documento con contrato, son cosas diferentes. Que estén en el mismo lugar es otra cosa, pero el acuerdo es el contrato intangible y el documento es donde lo hacemos constar o inclusive electrónicamente. Algo electrónico es un documento. Definitivamente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre convenio y contrato? La verdad, ninguna. En la práctica, ninguna. No te compliques. Tú le puedes decir contrato de compraventa, convenio de compraventa, pacto de compraventa, acuerdo de compraventa. Le puedes llamar como tú quieras, porque lo importante es lo que digan las cláusulas. Grábate esto muy bien. La voluntad siempre es lo más importante en materia civil y siempre y cuando no esté prohibido. Si tú te grabas eso, tú le puedes llamar al contrato como tú quieras, le puedes decir convenio, contrato, etc. ¿Cuál es la diferencia en la doctrina? El contrato crea y transfiere derechos y obligaciones. El convenio crea, transfiere, modifica y extingue derechos y obligaciones. Pero la ley después te dice, el Código Civil, te dice que las reglas de uno le aplican al otro. Y después, las reglas de interpretación del 1851 en adelante dicen que lo que cuenta es lo que se pacta, la voluntad. Entonces la pregunta es, ¿para qué me diferencias entonces entre convenio y contrato? En la práctica, si tú dices contrato, convenio, pacto o acuerdo de compraventa, da exactamente lo mismo. Lo que tienes que cuidar es el clausulado. Por otro lado, otro concepto importante que me gustaría ayudarte a definir es el Estado. El Estado moderno es la organización humana que consta de 5 cosas casi siempre. Y te voy a decir por qué casi siempre, porque el último que te voy a decir no siempre lo consideran los autores, que tiene población, territorio, autoridad, orden jurídico, o sea, leyes, y algunos dicen que bien común. El bien común no todos lo establecen, por eso te digo que casi siempre son 5 elementos. Si tú entiendes que esto es el Estado conformado por estos 4 y a veces 5 elementos, con eso entendiste perfectamente qué es el Estado moderno en concreto. Por otro lado, ¿qué es el Estado de Derecho entonces? El Estado de Derecho es en el momento en el que en esa organización se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, certeza jurídica, administración de justicia, impartición de justicia, rendición de cuentas, coparticipación entre ciudadanía y autoridad. Como te puedes dar cuenta, en esta definición de Estado de Derecho coexisten los 5 elementos del Estado, porque habrá quien me diga, al final eso logra el bien común. Aparentemente e idealmente así debería de ser. Pero el Estado de Derecho es donde hay seguridad jurídica y se conjuntan estos elementos. Si tienes eso en un Estado, hay Estado de Derecho. Si no se cumplen esos elementos, no hay Estado de Derecho. Al final es que haya una seguridad por el cumplimiento de las leyes. Y ojo, no hable del concepto de justicia que puede ser diferente. Ahora bien, otro concepto muy importante que me gustaría compartirte es el tema de la persona y la personalidad, que lo vas a escuchar siempre en tus clases de derecho. La persona es el ente titular de derechos y obligaciones, en pocas palabras, personas humanas como tú y yo y entidades a las que la ley le da ese carácter, o sea, las famosas personas morales. ¿Dónde lo encuentras? Artículo 25 del Código Civil y algunas dispersas por ahí en la ley. No te compliques. Empresas, sindicatos, partidos políticos, el país, ejidos, entre varias otras. Sociedades anónimas, SDRLs, SCs, ACs, IAPs inclusive. Personas físicas, hombres y mujeres. Punto. Sencillo. Esa persona es titular de derechos y obligaciones. ¿Qué es la personalidad? Es muy sencillo explicarlo. La persona es una lámpara y la personalidad es lo que proyecta. Si tú no proyectaras personalidad en el ordenamiento jurídico, no existirías. No existirías. El ordenamiento jurídico es la pared donde proyectamos lo que refleja la persona. Entonces, la personalidad, digamos que es una característica, un atributo de la persona que hace que se proyecte, que sea titular en el ordenamiento jurídico. Si tú lo entiendes con esa analogía, ya entendiste lo que es la personalidad jurídica. Y por otro lado, esto se conecta directamente con la famosísima capacidad jurídica, que es capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, que es otro
elemento de la persona, otro atributo de la persona. Goce significa que tengo la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Entiéndelo como en potencia. Cuando una persona potencialmente tiene derechos y obligaciones, un menor de edad. Los tiene en potencia. Cuando cumpla 18 años, los tendrá en acto. Eso ya se llamará capacidad de ejercicio, que es la facultad de ejercer en acto, concreta y materialmente, esos derechos y obligaciones. Si tú entiendes estos conceptos, créeme que te he ahorrado muchísima doctrina. Si quieres que hagamos otro video hablando de conceptos claros, breves y pragmáticos, coméntame aquí abajo y nos vemos en una nueva transmisión.